de Educación se está aplicando una táctica dilatoria. El protocolo hace un mes que se está discutiendo y nos lo tiran para la cancha del ADP y cuando se lo devolvemos duran semanas sin volver a dar una respuesta. Resulta que no es posible oficializar las calificaciones si no se tiene la base de cómo se va a hacer la revisión, de cómo los maestros van a pedir reclamo o cómo van a pedir apelación. Por tanto, desde el mismo sindicato hemos emplazado al Ministerio de Educación a que lo más rápido posible dé a conocer el protocolo de revisión y establezca la oficialización de las calificaciones para que los maestros que vayan a pedir revisión y reclamación y apelación lo puedan hacer y se proceda al pago de los incentivos retroactivo a un año, como está acordado con el licenciado Ángel Hernández y con el ministro Miguel Descans, para que los maestros en paz vayan a los cursos de verano y al inicio del año 2026-2027. De no resolverse eso, no hay garantía de inicio del nuevo año escolar. Hola, Magisterio Nacional, afiliado en la mil veces unida, combativa y gloriosa Asociación Dominicana de Profesores ADP. Una vez más, con tu programa El Duartista, gracias por tu sintonía, gracias por hacer de este programa un toque de queda. Te invitamos a que si no te has suscrito a tu canal, Abrir RTV Media, lo haga y que le dé a la campanita de notificación para que te lleguen los programas. Asimismo, te recomendamos o te solicitamos dar like y compartir las informaciones, las orientaciones y los análisis del contexto educativo nacional e internacional que hacemos desde este órgano oficial de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Hoy tenemos un programa muy especial que queremos dedicárselo a la provocación que desde el Ministerio de Educación MINER se hace al Magisterio Nacional previo a un inicio de año escolar. Y decimos que es una provocación. Hace hoy, desde el 17 de julio, la corriente magisterial hizo su 7º pleno nacional ampliado y en ese pleno nosotros resolutamos que si no se aclaraban las condiciones de amenaza al año escolar, como era el pago de los incentivos y el retroactivo de la evaluación del desempeño, el remozamiento de varios centros educativos que no reúnen condiciones para el inicio del año escolar, así como el inicio de centros educativos que tienen 10, 12 y hasta 13 años paralizados. Resulta entonces que todavía al día de hoy no tenemos claro en qué fecha se va a hacer efectivo el pago de los incentivos y del retroactivo, porque nos han pedido que pasen los 15 días de la revisión para iniciar el proceso burocrático de recursos humanos, de nómina, de tesorería, de ministerio, de administración pública. Y nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Educación que hay 111,000 maestros que terminaron el proceso de evaluación y que la gran mayoría, estamos hablando que un 80, un 85% se colocó en los rangos de excelente, de muy bueno y de bueno. Y entonces entendemos que el Viceministerio de Certificación y Acreditación Docente lo que debe proceder es a enviar ese listado completo a Recursos Humanos, que Recursos Humanos lo envíe a nómina y que después se proceda a retener el pago de los incentivos a aquellos maestros que hagan uso del proceso de revisión y de reclamación.
Resulta que en la primera semana de revisión, apenas unos 1,000 y tanto de maestros y maestras son los que han pedido revisión. Entonces no se deben condenar 110,000 por 1,000 maestros que pidan revisión. La lógica exige que la mayoría debe ser protegida. Entonces esos 110,000 se pueden ir trabajando y a esos 1,000 se les retiene, se trabajan también, pero se les retiene los incentivos si el proceso de revisión de ellos establece que hay que hacerle alguna variación en la categoría que quedaron. Entonces, si el ministro Miguel Descans García y el presidente de la República tienen realmente la voluntad y la intención de que se inicie el año escolar, debieran entonces asegurarle al magisterio que en el mes de agosto o a más tardar en el mes de septiembre se va a estar recibiendo tanto los incentivos como los retroactivos. Pero hay otro problema que me dice a mí, o que nos dice a nosotros, los que estamos envueltos en esta litis con el Ministerio de Educación, que no existe la voluntad de que haya paz en el sistema educativo dominicano, que hay una provocación permanente al magisterio nacional, no sé con cuáles propósitos se está haciendo. ¿Cuáles? Escuelas paralizadas de 10, 12, 13, 14 años. Y entre ellas, quiero citar, por ejemplo, más de 10 centros educativos solamente en la provincia Sánchez Ramírez, que cuentan con 10 y 12 años de paralizada. En San Juan de la Maguana, más de 5 centros paralizados desde el 2012 y el 2014, incluyendo el Centro Educativo Saturnino Terrero Ureña, que fue iniciado en unos terrenos que hace más de 20 años compró la comunidad por la necesidad que hay ahí de la construcción de aulas, y ese centro se inició en el año 2012, se paralizó y por más movilizaciones que ha hecho la comunidad, no ha conseguido que ese centro se arranque con su construcción. Ahí tenemos las imágenes. Miren cómo está ese centro, que cuando la ADP dice que hay centros que no tienen la más mínima condición para que se imparta docencia a seres humanos, y dicen que eso es la ADP buscando problemas, que eso es la ADP hinchinchando, que no quiere dar clases. Fíjense a ver si en esas ratoneras que hay ahí hay condiciones para que niños, niñas y adolescentes reciban el pan de la enseñanza. 14 años ya lleva ese centro paralizado sin que ninguna autoridad se digne en la construcción. Lo mismo tenemos en Santo Domingo varios centros, entre ellos el Liceo Fortunato Quispe Mendoza de Villa Mella, Santo Domingo Norte, que tiene también cantidad de años esa comunidad solicitando la intervención de ese centro. Miren cómo está para pastar animales, y ahí entonces quieren que vayan niños, niñas y adolescentes a recibir el pan de la enseñanza. No es posible que en 4 años consecutivos desde el Ministerio de Educación se hayan devuelto a la Tesorería Nacional más de 100,000 millones de pesos por falta de ejecución, mientras esos centros están esperando que alguien se apiade de ellos y que se inicie su reconstrucción, su remozamiento y, en el caso de los que están paralizados, la terminación. Un elemento entonces también no menos importante que se acarrea es el esfuerzo que está haciendo desde la misma presidencia de la República a través del MESI y del MINEL de modificar la ley PAL de 697 a la carrera,
con un proceso que se está llamando de transformación, pero que en el fondo la población sabe que de lo que se trata es de la fusión del MINER y el MESI. Solo que como la población dominicana desde un principio y los actores fundamentales del proceso educativo nos hemos opuesto, incluyendo la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, nos hemos opuesto a esa fusión. Ahora se le cambia el nombre de fusión y se le está llamando transformación y modernización del sistema educativo. Y se han hecho unas consultas, una especie de fábula para que la población diga qué es lo que hay que transformar. Pero ahí están esas escuelas que nosotros acabamos de presentar. Dicen que esas escuelas hay que transformarlas, que hay que construirlas y para eso no hay que modificar la ley. Para nombrar los maestros que hacen falta, no hay que modificar la ley. Para proporcionar los cupos que hacen falta para que más de 300,000 niños y niñas que tienen derecho, un derecho fundamental como es la educación, a encontrar un cupo como tengo yo en mi teléfono, más de 10 expedientes de padres que me lo han dado para ver si le consigo una inscripción y cuando llamo a los centros me dicen que lo van a poner en turno, en espera, porque no hay cupo, que lo van a poner en espera por si algún estudiante no regresa en este próximo año escolar. Entonces, pienso que realmente todo eso es una provocación al pueblo dominicano, al sistema educativo, a la Asociación Dominicana de Profesores y a todo el que sienta por la educación dominicana. Que se devuelva dinero del 4% cuando hicimos tanta lucha para ese 4% y que según la Ley de Estrategia del Desarrollo 2030 dice que hoy debiera estarse dando el 6.5%. Sin embargo, quiero denunciar aquí que hace 2 años se viene reduciendo significativamente el 4%, calladito. El año pasado se dio el 3.87 y este año hay una reducción del 3.82 del PIB. O sea que se está violando la Constitución de la República que manda a que el 4% del Producto Interno Bruto del país debe ser dedicado al presupuesto de educación. Incluso las organizaciones que aquella vez actuamos por el pacto educativo, tenemos que incoar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se respete lo que está en nuestra Constitución de que el 4% del Producto Interno Bruto debe ser presupuestado para resolver los problemas educativos. Y el anuncio que se hizo apenas hace un mes de una reducción de 2,000 millones de pesos al presupuesto complementario de educación, que quieren decir que lo cogieron para pagar deudas que estaban acumuladas, pero fue una reducción de 2,000 millones de pesos en un momento en que los centros educativos se están cayendo a pedazos. Entonces nosotros llamamos la atención y realmente llamamos a la ciudadanía a estar ojo visor, porque el único, como dijo un político que no voy a mencionar su nombre, la educación es la otra cara de la libertad. La única forma de que quien haya nacido en el circo, en el cerco de la pobreza, puede romper ese cerco realmente es formándose, haciéndose de una carrera para poder romper con ese cerco de pobreza, llegando hasta los medios de producción social. Entonces se está cerrando ese camino. Si realmente queremos transformación, vamos a revisar nuevamente las metas del Pacto Colectivo 2014-2030,
que cuando el Consejo Económico y Social se reunió en el 2024 para hacer la evaluación de los primeros 10 años de ese pacto, resulta que en menos de un 50% se habían cumplido las metas, las diferentes metas que nos dimos. Solamente en la parte de la creación de Politécnico se había avanzado un poco. Pero eso que yo le digo de la falta de cobertura para los niños de 3 y 4 años, eso que yo le estoy diciendo de la falta de habla que están ahí, que el mismo ministerio admite la falta de habla y sin embargo devuelve dinero a la tesorería y no la construye. Eso que estamos hablando de los talleristas, de la jornada escolar extendida y de la aplicación del mismo enfoque STEAM, del que se habla bastante aquí en la República Dominicana, vamos a dotar esos centros educativos de laboratorio de informática, de laboratorio de biología y química, de laboratorio de física, de mobiliario, de data show, que esa es la verdadera transformación. No se hace transformación en la televisión y los periódicos, se hace transformación aterrizando esas ideas en el laboratorio áulico que está en los centros educativos. Por tanto, nosotros, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, deja bien claro su posición que si el gobierno central y el Ministerio de Educación no despejan del horizonte educativo esas trabas de falta de aula, de nombramiento de maestros, de traslado de maestros que tienen su familia enferma y están trabajando a 200 y 300 kilómetros de su lugar donde residen, que es otra cuestión que es inhumano, que un maestro de Santiago esté en Miche, esté en Atomayor, que un maestro de San Juan esté en Montecristi, esté en Guerra de Santo Domingo y que no haya un plan desde el mismo ministerio para trasladar ese maestro, que es una injusticia que nosotros tenemos que defender, o lo que pasó ahora en el proceso de evaluación del desempeño. Hay maestros que se quedaron, de las 6 etapas hicieron 5 y se quedaron porque en una etapa hubo un problemita y ese viceministerio no pudo darle respuesta en ese momento para que terminara su proceso de evaluación. O sea, un maestro que había hecho 5 etapas y en la 6ª etapa apareció en el sistema en un nivel donde no se estaba desempeñando o en un área donde no es su desempeño normal, no pudo resolverse eso en un mes para que ese maestro se ubicara en el nivel que tenía que ubicarse y resolviera su evaluación. O un maestro que le dieron 48 horas para subir su planificación a la plataforma y cuando la fue a subir ya estaba cerrada la plataforma y no fue posible habilitarle de nuevo para que montara su planificación. O sea, hay demasiado provocación y hoy tenemos a más de 200 maestros que hicieron su proceso completo, las 6 etapas, y no se le ha publicado resultado alguno. Yo pienso que si el ministerio quiere paz, que si el ministerio quiere inicio del año escolar, tiene que resolver esos problemas que se lo estamos denunciando, le estamos diciendo dónde que están, cuáles son y cómo se resuelven para que haya paz en el sistema educativo. Ha estado contigo Menegildo de la Rosa, presidente de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte y dirigente nacional de la ADP. Feliz resto del día y recuerda dar like y compartir. Muchas gracias.